Y vamos a ver, saludos desde Lima. Betsabe, bienvenida, que acabas de entrar también. Ok, entonces arrancamos oficialmente. Les decía que tenemos la dicha de coincidir a inicio de año en este espacio virtual tan nutricio y donde sentimos tanta alegría cada vez que saludos desde Ayacucho, Perú. Demetria, un abrazo donde sentimos una alegría anticipada de saber que nos vamos a ver, ¿verdad? Entonces, gracias por sacar el rato. Hemos ido haciendo memorias que nos conectan la vida y que nos acompañan. En este proceso nos hemos preguntado quiénes somos, cómo nos gustaría saber de las experiencias de las otras compañeras, conocer cuáles son sus sueños, cuál es su quehacer y también los proyectos que tienen encaminados. Nos hemos preguntado cómo podemos contribuir las unas a las otras y si podemos hacerlo. Entonces, a partir de esta necesidad sentida y también expresada, es que quisimos tener un espacio para conocer algunas compañeras que ya son de casa. Así que hoy tenemos tres invitadas muy queridas y muy especiales, que son Lisette, Sorreinita y Mía. Cada una tendrá 15 minutos para compartir y narrar su caminar, su quehacer teológico y pastoral. Y el tiempo que quede será un tiempo para preguntas y para generar diálogo. Así que si alguna desea iniciar, me avisa. Y si no, lo que hacemos es respetar el orden de la invitación, que aquí la tengo. Como Lisette todavía no se ha conectado, iniciaría Sor Reinita. ¿Está bien? Tiene el micrófono apagado. Mientras lo prende, se las voy a presentar. Sor Reinita Vilches es peruana. Es religiosa de la congregación Hijas de María Auxiliadora. Es licenciada en educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en teología pastoral por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, con 29 años de experiencia pastoral en distintos contextos y niveles educativos. Desde el 2019 y hasta el 2023 fue asesora pastoral en la Pontificia Universidad Católica de Perú y actualmente ofrece servicios pastorales en la selva central de Perú. Apuesta por la vida y la esperanza de los jóvenes. Así que bienvenida y tome usted la palabra, Sor Reinita. Gracias, Sharo, gracias a esta linda comunidad, ¿no? De Ayala, de mujeres, ¿no? Que se entusiasman por la vida, yo lo siento así, ¿no? Que vibran, mujeres que de distintas latitudes, diríamos, porque aquí estamos, pues, más allá de de las distintas fronteras de donde nos conectamos, que yo lo considero como una manifestación de amor de Dios que ha hecho posible que nos conociéramos. Conversaba con Sharo al inicio de que ya nos sentimos familia, nos sentimos amigas, hay sueños comunes, sensibilidades que se conjugan en estos años que hemos ido compartiendo en este espacio. Bueno, ya, gracias, Charo, por los detalles, ¿no? De la presentación, pero sobre todo quisiera decir que soy una mujer que me siento amada, favorecida por el Señor, desde el hecho de que haya nacido en una familia sencilla. Soy la primogénita, somos 8 hermanos. Como decía, soy la hermana mayor de todo este grupo de 8 hermanos de padres campesinos, así lo llamamos aquí en el Perú, de la serranía, de la Sierra del Perú, por Apurímac, de un pueblo, de una aldea pequeña. Entonces, para mí, el hecho de haber nacido en ese lugar significa mucho, porque vivir en el campo era pues totalmente abierto,
¿no? Y ver sobre todo en la familia, papá era el que más inculcaba, ¿no? Esa, todavía de ese espacio patriarcal que lo denominamos, crecido allí, ¿no? Entonces, sin embargo, él, una persona muy creyente, nos hacía ver todo como providencia de Dios. La chacra que trabajaba, los ganados, los animales que crecían. Entonces, todo, la familia en el pueblo, todos éramos como familia, ¿no? Todos los vecinos son tío, tía, y en ese sentido, ¿no? Entonces, ese sentido de comunidad, ese sentido de la providencia, la gratuidad de Dios, ese espacio amplio que te circunda, hace crecer pues en esa espontaneidad, en esa alegría de que todo es don de Dios, ¿no? Y yo lo agradezco a Dios por todo esto, porque siento que desde muy pequeña he abierto los ojos a ver todo desde Dios. Y entonces esta formación ha corroborado la pertenencia a una parroquia por el mismo hecho de que papá y mamá inculcaban la fe, pues participábamos de la misa dominical. eh, ya cuando estaba ¿no? En la preparación a los sacramentos que nosotros consideramos básicos, los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no? Ya formaba parte del coro de la parroquia desde pequeña, entonces las religiosas que trabajaban en este lugar, pues eran en su mayoría extranjeras, norteamericanas, irlandesas de la congregación San José de Carondelet y vestían de seglar, ¿no? Pues se ponían pantalón, hasta algunos se ponían aretes. Entonces eran una del pueblo más, pero me llamaba mucho, mucho la atención la alegría y la sencillez de estas religiosas. Nos acogían a todas las niñas, a las familias y encima pues tenían una pequeña posta médica donde atendían a la gente con tanta delicadeza, con tanta ternura. Entonces, para ir a la misa, encontrarse con las religiosas, otras niñas, jugar después de misa y todo este ambiente, esperar domingo era algo distinto de todos los días de la semana, que de verdad ya de pronto pasábamos muy bien en la familia, en el campo y todo eso, ¿no? Ah, como les decía, han corroborado ellas mi formación. Las profesoras que he conocido, que hasta ahora las recuerdo muy bien, era mi profesora de inglés que nos hablaba bastante de Dios, ¿verdad? Y ella también participaba de todo, de todas las actividades de la parroquia. Entonces, ella llegó a ser alcaldesa del pueblo, ¿no? Esta profesora. Entonces, era mi profesora favorita. Pues participaba igual que nosotros en la parroquia y cuando llegó a ser alcaldesa, yo todavía estaba en primaria, pues yo decía, cuando sea grande, yo quiero ser como ella, ¿no? O sea, que fue mi inspiración decir, no, mira, yo me voy a dedicar a apoyar en la parroquia, voy a ser profesora y también voy a ser alcaldesa del pueblo. Entonces, yo siempre me acuerdo de esto, de esta mujer, era también sencilla, ¿no? Y estaba con la gente y esa inspiración de figura de mujer, ¿no? Como también estas religiosas, y en toda esa situación surge el terrorismo. Seguramente algunas que somos peruanas sabemos lo que ha significado toda esa situación. Les estoy hablando de allá de los años de 1980, 80 y tantos, toda la década, ¿no? De esta época del terrorismo en el Perú. Y allá en mi pueblo ha sido muy fuerte. He visto estas incursiones al pueblo, cuando incendiaron la municipalidad, el puesto policial, amenazaron a las religiosas, secuestraron al sacerdote, o sea, toda esta situación de zozobra también he visto, pero cómo hace realmente la presencia de Dios, la conexión con lo divino, porque en toda esta realidad papá siempre nos hablaba y nos inculcaba diciendo de que si estamos con Dios, nada nos va a suceder.
Si estamos con Dios, todo va a pasar. Y toda esta situación de la revolución, de la revuelta, también va a acabar, ¿no? Entonces, él siempre inculcaba de que todo lo que se sufre pasa, ¿no? Y va a haber otra vida mejor, ¿no? Yo siento que ya más tarde he entendido esta educación en la providencia de Dios, la educación en la esperanza, la resiliencia, todo esto pues ha marcado en mi infancia, ¿no? Y también la figura paterna, por lo tanto, un Dios papá bueno, un Dios bondadoso, un Dios providente, un Dios que cuida, o sea, toda esa imagen de Dios ha sido fuerte para mí, ¿no? A los 13 años llegué a conocer a través de estas religiosas que nos llevaron a un encuentro, conocí a las hijas de María Auxiliadora, que es mi congregación, ¿no? Las salesianas. Y por primera vez veo a una religiosa pues vestida, ¿no? Así como yo, con hábito, con velo, y hasta me asusté, porque yo dije, ¿cómo? ¿Quiénes son? ¿No? O sea, que no, nunca había visto, ¿no? Y sin embargo, la actitud de una de ellas, Orana María Fernández, en ese encuentro, que tocaba guitarra, se puso a jugar básquet con nosotras a la hora del receso, me impresionó. Mis monjas de mi niñez eran pues, no jugaban con nosotras, sí cantaban todo, pero el hecho de que una religiosa empezó a corretear por el patio quitando la pelota, wow, para mí fue un desvelarse, el misterio, ¿verdad? Y yo ese mismo día le dije, yo quiero ser como tú, ¿no? Y ciertamente ya 13 años me regaló un libro, bueno, es otro capítulo de la historia, me dijo, cuando termines de leer este libro, vamos a conversar. Pero como yo estaba de paso, de viaje, porque habíamos ido a ese pueblo, Andahuaylas mismo, yo en la noche me escapé, me metí al baño y leí el libro. No era tanto, era un folleto, un librito de la religiosa sobre Eusebia Palomino. Me la leí todo y al día siguiente llevé el libro y le dije, ya lo leí, ¿no? Se sorprendió, me hizo preguntas y me dio otro libro más gordo, ¿no? Era de San Juan Bosco. Entonces, imposible era leer eso ni en toda la semana. Entonces me dijo, cuando termines de leer este libro, me escribes una carta, ¿no? Y ciertamente que me la leí de día y de noche, pero sin decirnos nada, la religiosa visitó a mi pueblo así sorpresivamente después de 2 meses de lo que nos hemos conocido. Y así de frente le dijo a mi papá, su hija quiere ser religiosa, ¿estarían de acuerdo? Algo así. Y mi papá dijo, sí, entusiasmado, sí. Entonces digo, sí que para que nos conozca y para que nosotras también las conozcamos, tiene que vivir con nosotras. Sí, claro. Apenas termina sus clases, en las vacaciones viene a vivir con nosotros. Ya hicieron acuerdo. Yo terminé y el mismo día de la clausura le dije a mi papá, yo preparé mi maletita, todo, y dije, yo me voy con las hermanas, acuérdate. Mi papá me dijo, yo te voy a llevar. Así que tuve que esperar unos días después de la clausura y se hicieron eternos. Ver, así me fui con las hermanas, sacaron mi traslado, estudié ya estando con las hermanas, pero cuando terminé quinto de secundaria, mi papá no quiso que entrara. ¿Por qué? Porque una amiga, una prima mía que había entrado se salió de medio año y eso no le gustó a mi papá y me dice, no sabes lo que pides. ¿No? Eres demasiada niña, vas a terminar, vas a estudiar una carrera, ahí sí harás lo mejor que te parezca. Y me dijo, con Dios no se juega, ¿no? ¿Por qué? Porque esa prima se había salido y dije, mira, ¿cómo se ha salido? No entendió nada. Así que tú tampoco no sabes nada, no sabes lo que estás pidiendo, recibes, estudias, sacas una carrera y bueno, haces lo mejor que quieras con tu vida, porque con Dios no se juega. Y no quiso. La congregación me dijo, una hermana, la superiora de aquel entonces, me dice, nosotras somos educadoras, trabajamos en colegios y si vas a entrar con nosotras sin el permiso de papá, no puedes entrar. Por lo tanto, tienes que estudiar. Entonces,
me dijo que estudiara pedagogía, educación. Y yo dije, no, nunca he pensado ni quiero ser, no, o sea, que aquel entonces yo lo único que estaba obsesionado, por más que más, como les digo, ya había dicho, quiero ser como mi profesora, pero yo quiero ser religiosa. Descartaba todo y dijo, no, yo no quiero ser profesora, yo quiero ser religiosa. Entonces, bueno, todo eso y tuve que, bueno, estudiar de educación, y cada año decía, quiero convencer a mi papá. Pero mi papá cada año me decía, tienes que terminar de estudiar. En esa situación terminé de estudiar. Cambió la superiora, ya era otra, y me dice, bueno, te conocemos, sabemos de ti, mira que tú eres la hija mayor y es mejor que trabaje siquiera un año para que tu papá te vea una profesional realizada. Entonces, de verdad que ya no entendía y dije, tantos años he esperado y voy a tener que esperar otro año más. Y me dijo, sí, un año. Así también, ¿no? Te preparas, tú ajuar las cosas que tienes que comprar para, ¿no? Para entrar al aspirantado. Y dije, bueno, un año, ya, un año. Y me dijo, tenemos una plaza de religión, vas a ser profesor de religión. Pero para eso, mientras estudiaba pedagogía, había estudiado pedagogía religiosa, entonces ya tenía los dos títulos. Entonces, mira, ¿qué tienes? Queremos aprovechar. Y así fue. Pasó el año y como era nombrada, voy a la UGEL para sacar mi licencia, porque ya por fin, ya voy a entrar, y me dice, no puedes sacar licencia con un año de servicio, tiene que ser 3 años mínimo para que hagas licencia, si no pierdes tu nombramiento. Y dije que no importa, no, es lo de menos. Regreso y le digo a la superiora esta situación, me dice, no puedes perder tu nombramiento. Y eso es, tenemos voto de pobreza y es pues, voto de pobreza, vivimos de nuestro trabajo y tú tienes que conservar eso. 2 años más, uy, dije, Dios, 2 años, pero ¿qué es esto, no? Tuve que hacerlo por amor, yo amaba ser salesiana, o sea, en las vacaciones he conocido muchas otras congregaciones y pues veía que no hay mejor que las salesianas. Preguntaba a una y otra congregación religiosa, no, las mejores son las salesianas y estaba así, entonces tuve que esperar 2 años más. Entré después de 2 años, la formación no fue tan fácil, pero tuve un gran sacerdote irlandés salesiano que me ayudó muchísimo, ¿no? Y era bien recto, pero al mismo tiempo me ayudó mucho a saber ver la mano de Dios, ¿no? Cómo leer los signos de Dios en la vida. Y él es el que me ayudó a hacer una lectura de mi historia personal, ¿no? Para descubrir la llamada de Dios, la vocación, ¿no? Cómo yo tengo que estar segura de que esta es mi vocación y esta es la vida a la que Dios me llama. Pienso que Él puso las raíces, ¿no? A mi formación como religiosa que me sirvió toda la vida, ¿no? Eh, y Dios de verdad que actúa porque, como les decía, soy la hija mayor y todos mis hermanos pequeños, y mientras yo cuando ingresé estaban estudiando, entonces en toda esta situación quise salirme cuando era postulante porque papá se accidentó, uno de mis hermanos sufrió un robo del todo, entonces dije, no, tengo que volver a casa para ayudar a la familia. Y este sacerdote, después de insistir tanto que quiero regresarme, que quiero salirme, que quiero volver a casa, mm, me escuchaba, me animaba, hasta que un día me dijo, mira, Reinita, anda, ándate, porque tú vas a hacer las cosas mejor que Dios. Acuérdate que cuando saliste de casa, el Señor ha ocupado tu sitio, tu lugar en la familia. Pero como ahora quieres salir, piensas hacer mejor las cosas, entonces anda. Plop. O sea, que imposible. Yo dije, imposible que haga yo mejor que Dios las cosas. De verdad que esa expresión me sirvió de mucho y he visto crecer a mis hermanos, eh, eh, toda la mano de Dios a tal punto que migraron mis hermanos de la sierra a Lima, viven en la misma zona, todos mis hermanos a 2 cuadras de distancia. Gracias a Dios todos tienen su familia constituida, tienen su casa, tienen su trabajo
seguro con todos ellos. Yo dije, todo esto es mano de Dios, todo esto es expresión de Dios, ¿no? Y pues en la congregación también he tenido distintas responsabilidades, ¿no? Desde la formación nos inculcan, ¿no? A ser educadoras. Esta opción por la mujer también entendí mucho más en la congregación. Nosotras, como hijas de María Auxiliadora, optamos, sobre todo aquí en el Perú, por la educación de la niña, de la mujer, ¿no? De la, tenemos colegios, entonces desde ahí creemos en el aporte de la mujer, ¿no? Entonces, esto también me ha ayudado a leer, a investigar, a formarme en esta línea de la opción por la promoción humana y en esta sensibilidad también siempre me ha gustado bastante fomentar el protagonismo juvenil, el liderazgo de los jóvenes, pero a partir del contacto con los más pobres, la opción preferencial por los pobres. Entonces, desde el voluntariado hemos salido bastante con los jóvenes. En las vacaciones hacíamos vacaciones útiles para niños más necesitados en las zonas populares, ahí donde me enviaban, sea aquí en la costa, sea en la sierra, en la comunidad que teníamos. Por eso mi vida siempre ha sido, por decir, llena, saturada. No conocía vacaciones, para las vacaciones ya habíamos organizado actividades así con las mujeres, con las madres de familia o con los niños, o también en orferinatos, o en lo que llamamos aquí en el Perú aldeas infantil, que son hogares para niños, ¿no? Vulnerables, pero que lleva adelante el Estado. En todos esos espacios hemos trabajado con jóvenes, aprender a dar, desde jóvenes de secundaria, universitarios, involucrando incluso a sus papás, a sus mamás. Siempre he encontrado ese apoyo, esa ayuda de estas personas, ¿no? Y también preparar, capacitar a los jóvenes, darles formación, elaborar los proyectos con ellos mismos, evaluar con ellos mismos, celebrar, ¿no? Todas estas no, actividades, tanto con las personas beneficiadas como con los mismos jóvenes voluntarios. Y es en ese camino que nos conocimos con Jenny, ¿no? En el camino del voluntariado, ¿no? Y tengo una linda experiencia cuando Jenny, no sé si sigue gestionando, pero Umbrella Iniciativa Foundation con Proyecto Mochila, ¿no? Hemos llevado adelante con Jenny en 4 lugares, 4 años consecutivos. 2 aquí en Lima, me parece 5, porque 2 en Cusco y 1 en Ayaviri, en Puno, en la parte más alta del Perú. Así es que Costa Sierra, con Jenny, 4 años hemos trabajado y para eso, pues, hemos tenido que preparar, movernos muchísimo, pero son las experiencias más bonitas que he tenido porque he descubierto que Dios hace llover su providencia cuando se trabaja con los pobres, con los necesitados, con los últimos. De verdad que en toda esta locura, en este afán, ciertamente no tan comprendida, pero ahí que te impulsa, ¿no? El entusiasmo de los jóvenes por hacerla de la mejor manera esta iniciativa, porque se hacen muchas actividades, desde teatro, música, danza, todo lo académico, talleres, y la locura de que estos niños tengan desayuno, almuerzo y cena, todo el día se trabaja, en las noches se hace teatro, aparte con los voluntarios, entonces generalmente hemos hecho 5, 8 días, un año hicimos hasta 10 días, ¿no? Entonces, para eso se busca, ¿no? Para hacer comer, dar de comer a los niños, a sus familias, se organiza con las mujeres, con las mamás, responsabilidades, no solo para cocinar, sino también para la limpieza, incluso para los talleres, ¿no? ¿Qué aportan ellas, sus familias, los niños, los voluntarios? Y bueno, el gran premio que recibíamos era recibir las mochilas llenas de útiles escolares al final del proyecto. Y los niños
ya tenían lista sus mochilas con útiles escolares para ir a la escuela. Ahí he descubierto que muchos niños no iban a la escuela porque no tenían útiles escolares. Eso descubrí sobre todo en Cusco, ¿no? Y cuando les entregaban, tanta era la alegría de los niños, de sus padres, decían, ahora sí que le voy a matricular este año a mi niño, a mi hijo. Y no solamente entendí de que Dios está en ellos, porque sientes una alegría, ves cómo los jóvenes cambian y siguen. Más de uno ha formado no exactamente su ONG, están en camino, sino que tienen su asociación de voluntarios de ese grupo de jóvenes, tanto aquí en Lima, exactamente en Cusco, sé que hay dos asociaciones que han surgido de ese grupo de jóvenes que ahora ya son profesionales y siguen llevando adelante su voluntariado, ¿no? Entonces, ¿cómo esto puede cambiar la vida, no solamente de las familias, sino también de los jóvenes voluntarios, ¿no? Entonces, esa misma experiencia, de otra manera, ya desde la congregación, lugar que donde me manda, me envían a la misión, veo que hay respuesta, ¿no? Entonces, con toda esta experiencia también, cuando mi congregación me envía a Roma para estudiar, a mí me sirvió muchísimo. De verdad que era como que toda esa experiencia podía reflexionar, ¿no? Desde estos estudios, desde la formación teológica, filosófica, entender esto, coger en mis estudios, volver a plasmarlo para recrearlo, ¿no? Ya desde la academia, estas experiencias me ha servido muchísimo, de verdad. Me ha ayudado tanto que como formación, también como respuesta vocacional en mi vida religiosa, vivir de una manera más gozosa, mm, más agradecida. Se me ha abierto, digamos, muchas, ¿no? Muchas ventanas en la vida. Y otra de las cosas que ciertamente mi experiencia de Roma también en este aspecto de la opción por la formación de la mujer me ayudó mucho porque siempre me ha gustado participar de los seminarios que tenía que ver con la mujer, ¿no? O algunos debates, encuentros, sea en la misma universidad como también allá en Roma, muchas asociaciones, organizaciones que trabajan con las mujeres migrantes. También he participado en eso, ¿no? En la parroquia Santa María Mayor, ¿no? Allá en Roma. También daba mis catequesis como parte también del estudio, lo que se denomina seminarios, en las afueras de Roma. Mi congregación me ha ayudado en esto y en esta opción también lo que más me ha ayudado es en el último encuentro que hemos compartido, un Dios desde, ¿no? La teología desde abajo, desde la realidad, donde reflexionábamos en el encuentro anterior y recordaba esta experiencia de un maestro que he tenido, don Luis Galo, un argentino, ¿no? Que nos ayudó muchísimo este Dios encarnado, este Dios que camina con su pueblo, un Dios que lucha por sacar adelante a su pueblo, que peregrina con su pueblo, un Dios de lo cotidiano, el Dios de casa, Dios cercano, ¿no? Entonces, esta riqueza me ayuda mucho a mí. Entonces, de verdad, actualmente, como les decía, comparto la misión en la Selva Central, una realidad rica, pero desafiante. Uno de los retos que pienso, uno de los grandes desafíos, pienso que es la formación. Si apostamos por la formación de la mujer, como dice Nelson Mandela, ¿no? De que si cambiamos a una mujer, cambiamos a todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo creo. Formarnos y formarnos junto con las mujeres. Bueno, muchas gracias por la escucha y adelante con la que sigue. Disculpe, creo que ya me fui con algunos minutos. Gracias. Muchas gracias, Sor Reinita. Lindísimo el testimonio, el quehacer y
y nos queda mucho para capitalizar de aprendizaje. Bienvenida Lisette también, que ya la tenemos con nosotras. Entonces voy a presentar a Mía. Mía Rocío Umaña es de Costa Rica, es ecotióloga y terapeuta. Mía es defensora de los territorios indígenas, acompaña a comunidades indígenas y comunidades de mujeres en el alcance de sus derechos. Tiene 30 años de experiencia y se ha dedicado a la resolución de conflictos y la creación de comunidades de paz. Así que bienvenida, Anía, la palabra es tuya. Gracias, Charito. Mucho gusto estar aquí hoy con ustedes y compartir este espacio tan bonito aquí entre mujeres, que eso siempre es muy rico. Bueno, ah, quiero compartirles, empezando igual, cuando era chiquita, mi mamá era una maestra y siempre le gustó trabajar en las zonas alejadas, donde nadie quería ir, ella iba, ¿verdad? Y acuesta con nosotras, ¿verdad? Y entonces siempre me crié cerca del campo. Yo creo que de ahí mi amor por la creación, ¿verdad? Y por la madre tierra. Y siempre ella buscó trabajar al lado de las personas más vulnerables, de las personas que, como maestra, que nadie quería ir allá, qué lugar tan feo, donde no hay luz, donde no hay agua, hay que ir al pozo y toda esa cosa. Entonces, creo que la inspiración siempre ha venido desde mi mamá, en ese sentido. Entonces, me crecí en el campo y cerca del mar también, que es uno de mis lugares sagrados. Este, y luego a partir de ahí, bueno, mi niñez fue muy bonita, justamente por estar en el campo, andaba siempre chiroteando, decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Y siempre mi mamá diciéndome, mire que se comporte, que así no se comportan las niñas, ¿verdad? Que deje de andar tirándose de un árbol, que deje de estar jugando fútbol, que deje de estar... Y yo, pero ma, pero bueno, esta nunca hizo caso en ese sentido. Al final mami se rindió un poco con eso. Cuando estuve en el colegio siempre fui una persona a la cual, por alguna razón, mis compañeras, incluso compañeros, llegaban a conversar conmigo de sus asuntos, ¿verdad? De sus preocupaciones y también me encanta la matemática, me fascinan los números. Entonces en el colegio llegaban a buscarme y formé un club de matemática, ¿verdad? Para ayudar a las compañeras y compañeros. Y eso me sirvió para que ellos después llegaran y contarme sus cosas, ¿verdad? Desde ahí empezó como la parte terapéutica, ¿verdad? Sin querer queriendo, como dicen por ahí. Eh, en Costa Rica, básicamente, aquí, ser un país confesional, casi que nacemos católicos, ¿verdad? En este momento yo no soy católica, soy protestante, y me acuerdo que había, siempre llegaba no era sacerdote, pero era como, no sé cómo sería, un fraile, un hermano, no sé. Y entonces un día llegó a decir que si alguna y alguno queríamos participar para ver si teníamos vocación, ¿verdad? Para, para servir, ¿verdad? Y entonces yo levanté la manilla, ¿verdad? Y yo, ah, qué bonito, porque uno puede ir a ayudar aquí, en otro lado. Y entonces se volvió y me dice, no, usted no. Y delante de todos mis compañeros y compañeras, y digo yo, ¿por qué? Mario se llamaba, el hermano Mario, sí, ya me acordé. Y decía, usted con esos ojos y esa sonrisa, usted no puede estar ahí. Imagínese. Entonces yo me sentí muy mal ese día. Ahora comprendo que no era yo, sino era su pensamiento, ¿verdad? Y me dijo, usted con esos ojos y esa sonrisa no puede estar ahí. Bueno, yo me sentí muy mal, pero bueno, eso fue una experiencia como ahí un poco complicada con el aspecto de mi llamado. Pasaron unos años y cuando me casé, bueno, fue un matrimonio muy tortuoso porque era un hombre violento, un hombre tomador, su familia era muy católica y tenía incluso un hermano que era, ¿cómo se llama?, sacerdote en el Vaticano y encubrían todas estas cosas que él realizaba, él en particular, mi ex esposo, ¿verdad?, esa violencia. Y entonces ellos me decían que yo no me podía divorciar porque si me divorciaba me iba a condenar yo y iba a condenar yo
a mis hijos por divorciarme, ¿verdad? Y entonces que esa era mi cruz y que Dios me lo había puesto para que yo la llevara. Entonces ahí se complicó más mi relación con Dios, ¿verdad? Todavía. Y hasta que ya llegó, pasaron los años, 14 años pasaron. Y entonces una doctora llegó una vez que casi me quiebra el brazo y entonces empezaron a hablarme que yo como mujer tenía derechos. Eso fue hace, no, ni me acuerdo cuántos años, ¿verdad? Como más de 30, 35, 40 años casi. Y entonces ahí se me develó que yo tenía derechos y que podía divorciarme y que eso no iba a condenar a mis hijos. Me separé, me divorcié y comencé otra vida. Con el pasar del tiempo, yo siempre estuve al lado de acompañar a personas que tenían problemáticas, por alguna razón siempre llegaban a contarme, a consultarme, ¿verdad? Y entonces, iba a estudiar en ese tiempo psicología, pero me dijeron, no, la familia, ¿verdad? De mi ex esposo, que no, que eso no es para mujeres y que además eso no da de comer, usted tiene que ser maestra, ¿verdad? Y entonces, bueno, estudié educación y trabajé como educadora por algún tiempo. Cuando ya me divorcié, entonces, con el vaivén de las experiencias y de la vida, yo soy de una provincia de Costa Rica que se llama Alajuela, pero me fui para otra provincia que se llama Heredia. Ahí participé de un club de lectura y leíamos el libro que se llama El hereje. En ese libro hablaba sobre la Inquisición y sobre Martín Lutero, por supuesto. Y entonces invitaron a un pastor que era de la iglesia, luterana. Y entonces él empezó a hablar algunas cosas de la ayuda, de lo que trabajaban socialmente y a mí me entusiasmó. Llegué a esa iglesia. Por medio de esa iglesia empecé a trabajar de forma más intensiva por toda mi experiencia que he vivido de la violencia como mujer, ¿verdad? A trabajar con las mujeres en las comunidades retiradas, con comunidades vulnerables. Y a partir de ahí, entonces, llegó el presidente y me dijo, mira, estás haciendo muy buen trabajo, pero te falta algo, te falta lo teológico. Y entonces, y digo, ¿y cómo resuelvo eso? Y yo ni sabía qué es lo teológico, ¿verdad? Digo, yo, ¿cómo lo resuelvo? Y entonces me dice, ¿te gustaría estudiar teología? Entonces yo le digo, bueno, coménteme un poquito qué es eso, ¿verdad? Porque tengo una idea muy vaga. Y fue así como yo llegué a la Universidad Bíblica Latinoamericana, con todo esto que se vino dando. La Universidad Bíblica Latinoamericana, pues me presentó otro Dios, no un Dios señalador y un Dios que me iba a castigar a mí, que iba a condenar a mis hijos y todo eso, y un Dios que yo tenía que ser sumisa, y que tenía que llevar esa cruz y todo eso. Y empecé a trabajar ahí también, yo como les dije, de chiquitilla nunca, siempre fui, ¿verdad? Inquieta, entonces rápido me involucré en las diferentes actividades de la UBL, de la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica, y empecé también a trabajar con cuestiones de mujeres, a involucrarme, que soy la representante de los estudiantes de teología, estoy estudiando teología, y desde ahí empezamos a desarrollar en mí también la parte ecológica por medio de las huertas que tiene la universidad y de otros programas. Y entonces esto ha hecho que ese llamado, no sé si vocación exactamente, pero sí ese llamado a servir se haya intensificado. Y entonces en las comunidades más vulnerables, en las comunidades indígenas que empecé a involucrarme, ha sido como la parte en que yo, de verdad, la palabra servir para mí es muy importante. La compasión y la empatía, ¿verdad? Y también lo que hablábamos hace un ratito sobre lo que comentaba Sharon, es sobre la resolución de los conflictos. Vivimos en conflicto constante, en la familia, en la vecindad, en los trabajos, hasta con nosotras mismas, ¿verdad? Y sobre todo con nosotras mismas, porque queremos algo y la sociedad nos dice que no. Queremos algo y el poder nos dice que no. Queremos algo y el machismo nos dice que no. Incluso el machismo de nuestras compañeras mujeres. Entonces, dentro de todo eso, hablando de los retos, ese es uno de los retos que tenemos que superar. Pero bueno, gracias a Dios,
avanzando con esa otra nueva visión de Dios, con ese Dios, como decía la hermana Reinita, más cercano, ¿verdad? De ese Dios que está en nosotros y haciendo una teología cotidiana del diario vivir, es que he ido evolucionando, he ido cambiando mucho como mujer y como persona. Y también ahora me costó muchísimo llegar a ser, soy ahora pastora ordenada. Fue una lucha terrible, fue perseguida, fui humillada, fui hostigada, fue bueno, de todo, hasta expulsada de la iglesia en que estaba, ¿verdad? Y bueno, pero bueno, Dios tiene sus caminos y hubo otras iglesias que me dijeron, Mía, aquí tienes espacio. ¿Verdad? Mía, aquí contás con un lugar donde puedas desarrollarte, trabajar, y fue en una de esas iglesias en que me ordenaron y yo me sentí, bueno, para mí era un reto total el poder lograr eso. Entonces son todas esas cosas que como mujer yo digo, nos cuesta el doble, el triple, como lo hemos conversado aquí en diferentes ocasiones, ¿verdad? Pero si nos apoyamos, si hay amigas como en mi caso aquí en Costa Rica, como Charito, amigas como Ruth Pindas, ¿verdad? Amigas en otros lugares como Demetria, como la compañera que nos acompaña de Venezuela, Marisela, que gracias por estar aquí. De verdad que lo inspiran uno y de uno, sí que podemos nosotras, sí que podemos, ¿verdad? Hacerlo. Entonces, yo soy una persona muy resiliente, muy resiliente y no me rindo fácilmente. Si no puedo por aquí, pues voy por allá, pero yo voy a poder, de alguna manera. Yo llego, ¿verdad? Caminos hay muchos, así que no hay que cambiar el objetivo, sino la forma o la manera de llegar, ¿verdad? Entonces, en la parte académica, me ha ayudado mucho también a tener una teología y un acercamiento contextual, comprender eso, qué significaba eso, cómo se comía eso. Entonces creo que esto también me ha hecho mejor persona, mejor pastora, mejor mujer, mejor amiga, mejor activista, porque soy activista, ahí siempre vamos, ¿verdad, Charito? En estas luchas que tenemos siempre. Y la parte ecoteológica, que hoy en día es una de mis banderas más fuertes, es porque creo que la creación de verdad tenemos que cuidarla y no solamente en un sentido de que, porque si no está la creación, la madre tierra, nos vamos a morir, porque eso es también verla como objeto, sino como sujeto, sujeto de derechos, sujeto de vida. Y cuando vemos de esa manera, como las diferentes como visiones indígenas, y nosotros logramos tener una sensibilidad mayor hacia eso. Entonces es una de mis luchas ahora, lograr esa conciencia ecológica, ese acercamiento y esa sensibilidad. Si los acercamos a esa sensibilidad, también en la parte de resolución de conflictos y en la parte de crear comunidades, culturas de paz, damos un pequeño paso, ¿verdad? Porque todo comienza desde ahí, diría yo. Por eso fuimos creados con barro, ¿verdad? Con tierra, ¿verdad? Y agua y el soplo de vida, la ruah que está aquí con nosotras hoy. Entonces, eso es un poco de lo que, para no extenderme mucho, para no robarles mucho tiempo, de lo que soy una mujer, me considero muy alegre, soy una mujer que no me rindo, soy una mujer que proceso mis dolores, mis sufrimientos, mis desafíos, mis sueños y voy para adelante. Siempre voy para adelante, como resiliente que soy. Y trabajo mucho en los territorios indígenas también, abogando por los derechos de las mujeres, de los territorios, de la juventud. Eso que decía la hermana Reinita, la formación es muy importante, ¿verdad? Y una formación liberadora, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito de mi quehacer. Ahora sigo como pastora en comunidades indígenas, en comunidades vulnerables, donde zonas bananeras aquí en Costa Rica. Sigo estudiando en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Estoy formándome como ecoteóloga con mayor intensidad y sigo en la defensa de los derechos de las mujeres y de nuestra creación. Así que estoy aquí para servirles y para seguir dando testimonio de que sí podemos, de que somos capaces de lo que nos proponemos, aunque tengamos obstáculos, y que los obstáculos se deben de enfrentar con sabiduría y mucho discernimiento y con mucha paz. Gracias. Muchísimas gracias, Nia.
Vean qué interesante que hay intenciones, prácticas, palabras, ¿verdad? Experiencias que se repiten, solo para que tomemos nota. Y vamos a darle la palabra a Lisette Genao Durán. Ella es nacida en República Dominicana, es defensora de derechos humanos, psicóloga, teóloga, comprometida con la justicia social y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de fe inclusiva y progresista. Ella hablando de sí misma dice, mi trayectoria refleja una pasión por el cambio social y el trabajo con comunidades de base. Adelante, querida Lisette. Muchas gracias, Charito. Muchas gracias a todas por estar aquí. La verdad es que para mí, de verdad, me presento con muchísima gratitud por compartir con ustedes, mujeres comprometidas con este maravilloso espacio. Y escuchar a Reinita y escuchar a Mía, eso como que la verdad es que inspira, son mujeres que inspiran y este es un espacio inspirador, definitivamente. Ya después que uno ha estado en ese espacio, se convierte como en parte de uno. Así que intentaré ser un poquito breve, ¿verdad? Un poquito ahí de todo lo que uno puede hacer. Yo digo que uno en la vida, las historias de mujeres, como bien lo dice Reinita y Mía, se entrelazan, tenemos casi la misma historia, las mujeres tenemos casi la misma historia. Pues yo nací en República Dominicana, como le comenté, como le comentó Charito, viviendo actualmente aquí en California, pero me desarrollo en los dos espacios. Eh, le, bueno, yo nací en un barrio sumamente popular, muy popular en mi país, y que desde muy joven para mí tenía como esa inquietud. Yo era muy inquieta, lo tengo que reconocer, sumamente inquieta. O sea, a mí me corregían y yo preguntaba, ¿por qué me corrigen? Me pegaban, yo preguntaba, ¿por qué me pegan? Me decían, yo decía, pero ¿por qué? Y entonces como que vivía en ese constante. Y como nací en un barrio que era sumamente marginado en mi país, de donde no salía nada bueno, o sea, ahí los hombres eran delincuentes y las mujeres esperaban que fueran prostitutas, así se lo digo grandemente porque era un barrio muy fuerte, por ende, vivir en ese espacio, en ese contexto, los únicos espacios de refugio que uno tenía, al menos, era la iglesia en ese tiempo, la iglesia católica, que tenía una iglesia católica y era como el refugio ahí, déjame ahí. Y algo que siempre decía mi abuela, si tú quieres ser alguien, tienes que estudiar. Entonces, mis dos refugios eran la iglesia y la escuela. Yo decía, bueno, me voy a la iglesia para estar en consonancia con Dios, porque me decían que ahí estaba Dios, que Dios Ujú. estaba trabajando por los pobres, que todo esto. Entonces, la escuela, que era la esperanza de poder ser alguien en la vida, porque le decían eso, ¿verdad? Y uno se le llena en la cabeza. Y si quieres ser alguien, tú tienes que ir. Yo quería salir del contexto que tenía, no quería, rechazaba todo eso. Entonces, eh, eh, por eso desde muy pequeña, yo digo que me salió esa parte de, de estar en esos espacios, seguro que eran para mí. Pero, ¿qué pasa? Que como era muy curiosa, habían algunas cosas que yo no entendía mucho y como que siempre por eso preguntaba, pero ¿y el sacerdote dijo eso? ¿Y por qué sería que dijo eso? ¿Por qué las mujeres no y los hombres sí? ¿Por qué las mujeres no Ujú. solamente están limpiando la iglesia y los hombres son los que sirven? En fin, todas esas cositas como que siempre me salía como ese gusanillo por dentro que en ese momento no entendía. Una inspiración clave para mí en mi vida, yo digo que fue mi abuela. Mi abuela era una mujer de muy pocas palabras, ella no hablaba mucho, pero era una mujer muy fuerte. Y que no era que tenía estudio ni grandes estudios, pero era una mujer que sin, sin decirlo era la que resolvía todo. Pero quien mandaba en la casa era mi abuelo, por supuesto, y era el que llevaba los pantalones, como decían en ese tiempo. Pero mi abuela era en realidad lo que le hacía. Entonces yo entendía eso, pero yo decía, pero que mi abuela decía cosas, pero no sé por qué no se les reconoce.
no le reconocen esa fuerza que ella tiene. Y como que ese mismo actuar de mi abuela me dio a entender a mí en ese momento que la fe podía ser un medio de transformar vida y estructura social de justicia. O sea, yo decía, bueno, uno puede ser también actuar de esa manera. Eso lo entendí yo después, no fue en ese momento, por supuesto. Pero yo decía, esta Ujú. fuerza me puede ayudar a mí a trabajar tranquila, pero haciendo lo que en realidad por debajo yo quiero. Entonces, bueno, cuando comencé, como mi estudio era mi refugio, ¿verdad? Yo igual iba a hacer una carrera profesional. eh, Quise ser psicóloga. Esa fue mi primera inspiración porque la psicología era la que podía ayudar a las personas o trabajadora social, pero me gustaba más la psicología. Igual, ¿verdad? Igual que a mí. ¿Cómo va a ser eso? Y esa carrera, con esa carrera no se come. Esa es una carrera que no deja dinero. Y digo yo, pero yo quiero ser psicóloga porque en realidad yo lo que quiero es ayudar a otras personas. Yo creo que la mejor forma de uno ayudarse a sí mismo y ayudando a otras personas. El caso es que con bombos y con mucha dificultad, bueno, entré a la universidad a estudiar psicología, salí me gradué de psicóloga, luego de ahí hice un posgrado en psicoterapia, perdón. Entonces, de ahí comenzó como esa base. Ahí comencé a trabajar con mujeres, sobre todo mujeres víctimas de violencia. Conocí muchos espacios que veía cómo las mujeres eran maltratadas, se quedaban calladas en la misma iglesia también. Veía mujeres que eran violentadas por sus maridos. Iban a la iglesia y a veces sus guías le decían, ¿verdad? Le decían, no, tienes que aguantar, no te preocupes que con la oración ese hombre volverá, no sé, y muchas de ellas a lo mejor ni están vivas, porque hubo un sistema que en ese momento le dijo, ya no tenían protección del sistema, pero tampoco tenían ese refugio en la iglesia. Entonces, seguían con esos abusadores. Entonces, esas eran cosas que yo decía, pero es que esto tiene que cambiar de una forma u otra. Igual me integré en la iglesia siendo catequista. Me gustaba esa área de ser catequista. Me gustaba enseñar, poder dar la buena nueva, en fin, como viviendo siempre, agarrando como esa esperanza de que las cosas iban a mejorar y que yo era parte de esa mejora. También siempre entendía que yo era parte de esa mejora, que las cosas iban a mejorar. Entonces, a través de mi diócesis, yo me integré mucho en la iglesia, en juvenil, en la parte juvenil, porque me gustaba. Y en mi diócesis, yo como era catequista, llegó la oportunidad en el 2000 de que habían una beca para laicos y que si me dijeron, tú quieres optar por esas becas porque te vas a ir a Italia a estudiar teología para después tú venga a devolverle eso a los laicos y a las laicas. Yo dije de una vez que sí, yo dije, claro, porque yo quiero entender más esta fusión, ¿verdad? Tanto la parte terapéutica mía y la parte eclesial y teológica. Y me fui en el 2000 sin saber absolutamente nada, bastante, en ese momento yo estaba toda verdecita, con muchas ideas, y me fui a la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, ahí duré 4 años, donde la verdad es que para mí fue una experiencia excelente, porque ahí yo comencé a ver otra realidad. Yo creo que como que cuando uno dice, bueno, yo estoy viviendo como en un espacio, pero en realidad yo no sé nada, o sea, no sé nada de lo que quiero dar y de lo que quiero ser. Entonces, yo digo que mi formación teológica fue en realidad donde yo comencé a hacer críticas
hacia decir, ahí comenzaron mis verdaderas preguntas, comenzaron cuando yo comencé a estudiar teología. Ahí yo en vez de salir, bueno, me iluminó, ahí fue que comenzaron los grandes conflictos conmigo misma, porque veía cosas, aprendía cosas y yo decía, pero nadie actúa, o sea, hay cosas que está aquí escrito y que la teología la plasma también, pero, o sea, no se hace absolutamente nada. Y entonces ahí como que en esa profundización de esos temas, vi que había una necesidad y que había una vulnerabilidad y que nosotros éramos sujetos de esa vulnerabilidad y que teníamos que comenzar a trabajar de verdad. Entonces ya ahí duré mis 4 años estudiando, preparándome. Entonces yo dije, bueno, yo cuando llegué a mi país, otra vez regresé, ustedes saben, yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, uno cree que va a salvar el mundo. Uno piensa que va a salvar el mundo. Y yo vine con todos mis conocimientos a ponerlo en práctica en mi comunidad catequista, por supuesto, porque yo sí estaba como muy convencida de que a través de la catequesis era donde iba a lograr un poco más. Entonces regreso en el 2004, en octubre me recuerdo del 2004. Ya quería como cambiarlo todo, pero cuando yo llego, vuelvo otra vez a mi realidad. Me dijeron, no, espérate, muchacha, que eso no es así. Las cosas no son como tú piensas. Tenemos que reubicar. Tú vienes con conocimiento y claro que tú lo vas a multiplicar, pero eso tiene que tener un orden. Bueno, entonces nada, ahí a través de mi diócesis comencé a formar a los laicos y también a catequistas, pero también a laicos. Em, ahí de verdad fue que como que nació mi pasión por la justicia social. Ahí vuelve otra vez como trabajando en la arquidiócesis de un periodo, no solamente, cuando regresé solamente trabajando ahí, donde descubrí, digo yo, bueno, venían muchos casos, sobre todo de violencia intrafamiliar, venían a la arquidiócesis que no se resolvían. Venían de abusos, cosas que se quedaban como ahí, que daban vuelta. Entonces yo dije, no, pero tenemos que ser una iglesia diferente, o sea, y tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces, en ese vaivén, en el 2005, yo digo, bueno, no puedo seguir solamente trabajando con la iglesia, porque en realidad no había muchos recursos. Tengo que también ir a trabajar mi carrera por fuera y ahí comencé a buscar trabajo y ahí incorporé en una institución sin fines de lucro que mi país se llama Casa Abierta. Ahí fue comencé mi primer trabajo con la defensa de los derechos humanos, pero ahí trabajamos en defensa de niños, niñas y adolescentes, que fue después de ahí. eh, eh, Estudié también, llegó una oportunidad de poder estudiar psicología forense, y ahí también fui parte del sistema de justicia de mi país en la Procuraduría, haciendo entrevista forense a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y testigos de delito. Pero igual, yo en realidad mi verdadera pasión era trabajar con mujeres, porque yo decía que las mujeres la ponían en el último lugar. O sea, las mujeres siempre estaban atrás. Primero, bueno, le voy a poner un ejemplo. Decían, una niña, eso fue mi práctica en la unidad de violencia intrafamiliar. Una niña fue violada por su papá y su papá quedó embarazada y están pidiendo que si es posible que sea verdad un aborto. En mi país es penado en todos los sentidos el aborto. En, y entonces la niña tiene 10 años, 11 años y está embarazada de su papá.
se le puede hacer un aborto. Y ahí decían, no, porque el niño, como que nadie pensaba en lo que estaba pasando esa niña, en lo que nadie se preocupó por los sentimientos de la niña, nadie se preocupaba por la salud de la niña, nadie se preocupaba por la niña, todo el mundo se preocupaba por la criatura que ni siquiera estaba formada. Se preocupaba por ella, pero lo mejor del caso es que la niña podía parir, pero no, nadie se acordaba tampoco del niño. Entonces yo decía que las mujeres siempre al final tendríamos que como que retomar esa parte de esa lucha con las mujeres. Tenemos que estar recordando siempre de que las mujeres existen y que las mujeres, Dios nos dio la oportunidad de elegir. O sea, se ve cuando Marta y cuando María, cuando que va y que están ahí en ese afán y que Dios, el mismo Jesús le dice, ella eligió la mejor parte. O sea que la elección de que las mujeres también podemos decidir en mucho sentido de la palabra y que también tenemos palabra y que nuestra palabra también cuenta. Eso como que yo comenzó a trabajar en mí. Entonces, en el 2015 es que iniciamos a trabajar con Católicas por el Derecho a Decidir, que ahora yo le estoy coordinando, y en ese tiempo comenzamos a trabajar con las mujeres católicas de base, y después en el 2018 un grupo de religiosos, religiosas, empezó así con religiosos, religiosas de diferentes denominaciones de fe y personas de bautista, protestante, evangélica, católica, vimos como que nos juntamos por el mismo interés y ahí nace Alianza Cristiana. Y Alianza Cristiana Dominicana comienza a trabajar en lo que, en programas de defensa de los derechos sexuales de niñas y mujeres y por la despenalización del aborto en 3 causales en mi país en ese momento. Y también comenzamos a trabajar con argumentos éticos religiosos. Entonces ahí comenzamos a trabajar desde ese punto de fe, desde la despenalización de la conciencia, esas mujeres que tenían como, o sea, tenían la mayor pena o la mayor, que tenían era en la conciencia. Su conciencia había que despenalizar siempre la conciencia, que era lo primero que buscábamos. Y por eso, a través de diálogo, promovíamos esa sensibilización. Y hasta ahora hemos estado trabajando en lo que es la defensa de los derechos de las mujeres en República Dominicana con comunidades de bases de fe. Esas comunidades de bases de fe no la trabajamos dentro de las iglesias porque son temas muy conflictivos, pero sí trabajamos con mujeres que van a las iglesias, que son de barrios muy vulnerables, con mujeres campesinas que son de iglesia, que van a la iglesia. Entonces con ella hemos realizado lo que son cafecitos de fe, le hemos puesto así, y con ella hacemos esos espacios que se ha vuelto, ha sido muy interesante el espacio porque hay muchas mujeres que han ido por curiosidad y luego se han sentido identificadas. Y no solamente eso, a veces a los espacios llegan ella con otra persona conocida, que a lo mejor no tiene la misma, porque yo digo que siempre lo que hay es falta de información. Entonces, no tiene la información y dice, mira, vamos a ir a este espacio. Y hay muchas mujeres de ella que se han convertido en agentes multiplicadoras de esos argumentos, de ese diálogo, que piden, yo quiero hacer un cafecito en esta comunidad que es muy marginada, pero hay una iglesia que tiene patrones sumamente cuadrados y ellas están en una situación bastante difícil a nivel moral porque no saben qué hacer.
A lo mejor creen en ese Dios, como habían comentado, en ese Dios castigador, en ese Dios que no entiende absolutamente nada. Entonces, a dar a conocer el Dios de amor, el Dios misericordioso. Claro, es un Dios justo, pero es misericordioso y es amoroso. Eso nos ha ayudado a tener muchas mujeres de fe en esos espacios, que hoy día la verdad es que uno mirando, cuando estaba coordinando las ideas, yo dije, bueno, ya yo tengo ya casi más de 20 años trabajando en estos espacios con mujeres violentadas, mujeres o sea, mujeres víctimas de violencia, con niñas que han sido abusadas y que con familias que son incomprensibles o con familias que han sido amorosas en estos temas, en fin, con todo tipo de familia. Y entonces yo dije, bueno, la justicia y la fe no pueden estar separadas, tienen que estar unidas. Em, yo digo que, por eso digo que mi trabajo a nivel de como psicóloga y teóloga me ha mostrado que el acompañamiento espiritual y emocional son inseparables. Yo he conocido eso en este tiempo. O sea, que sí yo puedo dar un acompañamiento espiritual y puedo acompañar a una mujer a nivel emocional. Y eso es como tan hermoso, porque la teología es una herramienta de liberación, no puede ser una herramienta de opresión. Y la parte emocional, yo no puedo, también tengo que aprender a escuchar el clamor de la comunidad, lo que la comunidad está pidiendo y responder con amor, justicia y esperanza, que es lo que siempre uno debe tener. Entonces, por eso hoy estoy encantadísima de compartir este espacio con todas ustedes, mujeres comprometidas con la teología de liberación en Alba Ayala, esperando que juntas, todas juntas, podamos fortalecer nuestras redes, porque es importante que desde Perú hasta Argentina, República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, todos nos podamos reunir, Costa Rica, nos podamos reunir y seguir construyendo redes para reflexionar sobre cómo seguir construyendo una teología de servicio, de la dignidad humana, porque una de las cosas que Dios nos dejó fue eso, precisamente, que tenemos dignidad y que esa dignidad debemos perseverarla. Así que muchísimas gracias por escucharme y nada, abrimos los micrófonos, perdón. Muchísimas gracias, Lisette. De verdad que enriquecedor. Compañeras, vamos a tomar la foto